Imagina esto, una serie que nació con la sombra de no ser oficial, que fue muy criticada, incluso despreciada por muchos, pero contra todo pronóstico, no solo no fue olvidada, sino que logró ganarse un lugar especial en el corazón de miles de fans. Hola chicos, soy Franch y hoy vamos a hablar de algo que parecía imposible, cómo pasó Dragon Ball GT de ser la serie que nadie quería a convertirse en una tradición amada por muchos. Prepárense, porque esta historia de Dragon Ball GT, de la mala copia a convertirse en una leyenda. Cuando pensamos en Dragon Ball, lo primero que se nos viene a la mente son batallas épicas, transformaciones increíbles y por supuesto Akira Toriyama, el genio detrás de todo. Pero entre todas las versiones del universo de Dragon Ball hay una que ha sido la más discutida, Dragon Ball GT. Aunque Dragon Ball GT nació como una continuación directa del anime después del final del manga original, fue un proyecto 100% creado por Toei Animation, sin una base en el manga de Akira Toriyama, a diferencia de Dragon Ball Super, donde Toriyama sí colaboró en el guión y en el desarrollo. En Dragon Ball GT su participación fue mínima, diseñó el logo, inventó el nombre GT, que significa Grand Tour, y entregó algunos bocetos de personajes y planetas, pero dejó claro que él no escribió la historia. Por eso, desde su inicio, Dragon Ball GT fue vista por muchos como una serie no canónica. En una franquicia tan querida y con fans tan apasionados, cualquier cosa que se alejara de la versión original del creador es un tema delicado, y GT no iba a ser diferente. Cambió el tono, cambió el enfoque y también cambió a Goku. Para muchos eso fue demasiado. ¿Por qué diablos hicieron a Goku niño? La decisión más polémica de Dragon Ball GT fue transformar a Goku en niño otra vez. Esto se hizo para bajar el nivel del poder y que las peleas recuperaran emoción, pero muchos fans vieron esto como un error gigante. Goku no solo perdió su físico adulto, sino también gran parte de su madurez y personalidad. La imagen de un guerrero fuerte, responsable y experimentado se eliminó para dar paso a un Goku que parecía infantil y distante, perdiendo la esencia que había ganado en Dragon Ball Z. Además, la justificación narrativa para este cambio fue débil. A Goku no parecía importarle mucho, y su transformación a Super Saiyan fase 4 para recuperar su poder se sentía artificial. Esto rompió el desarrollo que los fans habían valorado durante años y apareció un retroceso innecesario. Más que una reinvención, fue un borrón que confundió y decepcionó a quienes habían seguido su evolución. Esta polémica refleja el gran reto de las series largas, cómo mantener la emoción sin sacrificar la coherencia y el crecimiento de los personajes. Pero no solo fue el cambio de Goku que le condenó a GT, porque la historia se volvió tan lenta y olvidaron a personajes super claves. GT no solo condenó a Goku, también a varios personajes. Uno de los problemas más fuertes que recibió GT fue el ritmo lento y monótono de las primeras sagas. Parecía arrastrarse sin peleas emocionantes ni eventos que realmente atraparan al público. La falta de emoción hizo que muchos perdieran interés rápidamente, pero eso no fue todo. GT centró casi toda la atención en Goku, dejando de lado a personajes que los fans adoraban: Gohan, Trunks, Goten e incluso Up quedaron prácticamente olvidados. Esto fue chocante, porque Dragon Ball Z, estos personajes tenían un arco propio, luchas memorables y momentos para crecer. Incluso Vegeta, el rival histórico de Goku y uno de los personajes más importantes, tuvo muy poco desarrollo. Este enfoque estrecho le quitó riqueza al universo y hizo que la historia pareciera vacía y repetitiva.
Dragon Ball es un mundo amplio y olvidar sus pilares secundarios debilitó la experiencia y el apego del público en la serie. Pero no solo fue esto, las peleas eran aburridas y villanos que nadie recuerda, la verdad. La batalla de Dragon Ball GT quedaron muy lejos del nivel épico de Dragon Ball Z. La coreografía fue criticada por ser poco fluida y repetitiva, apoyándose demasiado en ataques de energía sin mucho contacto físico ni estrategias interesantes. Esto hizo que las peleas se sintieran lentas y poco emocionantes. Pero otro lado, los villanos como Omega Shenron, el gran antagonista de GT, carecía de profundidad y carisma. Fue visto solo como un enemigo que presumía su poder, sin motivaciones claras o personalidad que encajaran con el público. Esto fue un cambio con villanos icónicos de Dragon Ball Z, como Freezer o Cell, que tenían trasfondos completos y dejaron huella. GT intentó compensar con nuevas transformaciones Super Saiyajin fase 4, pero sin buenas peleas ni villanos interesantes, esta innovación quedaría como simplemente una exhibición sin sustancia. Esto muestra que una serie de acción no basta con números de poder más altos o cambios estéticos. La emoción viene de la historia, la estrategia y los personajes bien construidos. Aunque con estos momentos malos, la nostalgia lo cambió todo, porque Dragon Ball GT ganó fans con el tiempo. Aunque al principio muchos lo odiaron, Dragon Ball GT con los años ha ganado seguidores muy fieles que lo ven con otros ojos. La nostalgia tiene poder enorme. Para quienes crecieron viendo Dragon Ball GT, es su primer amor con la saga y ahora lo ven con mucho cariño. Incluso generaciones más jóvenes como los Zoomers la consideraron un reto y genial. Esto nos muestra que las primeras malas críticas no son eternas y que lo bueno puede emerger con el tiempo, gracias a cómo cambian nuestras experiencias y perspectiva. Aunque la nostalgia fue un factor que lo ayudó, no solo fue él, Babidi, el villano que salvó GT, que hizo que esta saga destacara. La saga de Babidi es uno de los puntos más fuertes de GT. Babidi es un villano único que revive el antiguo conflicto entre Saiyajin, añadiendo profundidad a la historia. Su poder para poseer a los personajes creó situaciones dramáticas y peleas inesperadas, como Gohan luchando contra Piccolo o Vegeta. Además, el emotivo sacrificio de Piccolo en la saga dio un cierre significativo para un personaje. Davi demostró que el GT podría innovar y tomar riesgo, y es un gran ejemplo de cómo los riesgos pueden funcionar bien. Pero no solo Davi fue el villano que salvó Dragon Ball, también los dragones malignos. La saga de los dragones malignos es considerada por muchos como el mejor final de Dragon Ball GT. La idea de que usar demasiado las esferas del dragón genera energía negativa que creara dragones malvados es un giro inteligente que conecta con el tema central de la historia. Cada dragón tenía habilidades únicas, haciendo las peleas más variadas. Además, la saga abordó algo que Dragon Ball nunca había hecho bien: mostrar consecuencias reales para la destrucción y las muertes. Este cierre temático ofreció a los fans un final con sentido y responsabilidad, algo que muchos valoraron. Pero incluso el Super Saiyajin fase 4 es siempre resaltado como uno de los elementos más importantes y que salvaron a Dragon Ball GT, y es describir fácilmente como el diseño más extraño y valiente de la serie. Es muy pedido por muchos fans para que lo incluyan en el canon y en algunos videojuegos. Su aspecto único, que mezcla el poder salvaje del mono con el guerrero que se ha convertido Goku, con el pelaje rojo y el delineador, se ve como salvaje y feroz, captando bien la esencia Saiyajin. Este diseño a menudo se diferencia diferentemente a los cambios, superando al Super Saiyajin Fase Dios y al Super Saiyajin Blue. Estas transformaciones se ven simples, sin mucho cambio. La transformación se sentía merecida en GT por las luchas constantes de Goku por más poder y la necesidad de haber dominado la forma del gran mono dorado antes.
lo que le dio un sentido de logro al obtenerla. A pesar de los problemas generados en la historia de Dragon Ball GT, el diseño visual tan especial del Super Saiyajin Fase 4 y su conexión con la historia Saiyajin fue más fuerte, gustándole más a los fans. Esto muestra que las lecciones estéticas fuertes, sobre todo en un medio tan visual como el anime, puede crear elementos icónicos que van más allá de cómo reciben la serie en general. Aunque nos dio una transformación histórica, también tuvo un final que lo cerró bien. En Dragon Ball GT es conocida por tener uno de los finales más emotivos de la serie. Dragon Ball GT es conocida por tener uno de los finales más emotivos de la serie, que fusiona como un final que dejó satisfecho después de 3 series para una generación de fans. El final de GT fue el final de Dragon Ball y fue vista como algo que incluía y respetaba la historia. El final dio una despedida que dejaba con sentimientos encontrados pero sentida para Goku, permitiendo a los espectadores sentir que había visto el viaje de Goku hasta el final. Este sentimiento de cierre a menudo se compara con el enfoque abierto y lleno de energía y los constantes aumentos de poder de Dragon Ball Super, que algunos fans sienten que corresponde al riesgo de perder el sentido de cierre profundo que Dragon Ball GT dio. El deseo humano de que la historia termine bien se aplica mucho a la ficción. El final claro, aunque un poco triste, de Dragon Ball GT dio un sentido de cierre que la naturaleza continua y abierta que Super no ofrece. Para los fans que vieron GT como el último capítulo de Dragon Ball durante casi 20 años, este sentido de que la historia terminaba bien fomentó una emoción más profunda y respetada por lo que dejó la serie, incluso si la serie misma tenía fallos. Esta resaltó una diferencia clave en cómo se cuenta la historia entre una saga que termina y una serie que sigue. Pero en conclusión, Dragon Ball GT nació como un experimento sin Akira Toriyama al volante. Por eso, desde el principio fue vista con sospechas. El tono diferente, las decisiones polémicas, los errores estructurales, todo eso hizo que fuera mal recibida. Pero con el tiempo, cosas específicas como el Super Saiyajin Fase 4, la emotividad del final, el riesgo creativo, hicieron que ese anime tan golpeado empezara a ser recibido con otros ojos. Y así Dragon Ball GT pasó a ser una gran franquicia. Y así es como Dragon Ball GT pasó a ser un gran fracaso a convertirse en un clásico de cultura. De ser ignorado a ser defendido. De ser rechazado a ser debatido. Su legado es clave. Una serie que se atrevió a cerrar una historia que en lugar de repetir fórmulas buscó dar un final que, aunque se equivocó en el camino, lo intentó con el corazón. Y eso, aunque suena cursi, vale más que seguir estirando una historia sin rumbo solo por mantenerla viva. Dragon Ball GT no es perfecto, pero su imperfección, su riesgo, sus ideas únicas, sus caídas y sus aciertos son justo lo que lo hacen inolvidable. A veces lo que más divide es lo que más permanece. Gracias por acompañarme en este viaje nostálgico, reflexivo y también lleno de emociones. Si Dragon Ball GT también marcó tu infancia y tocó tu corazón, o simplemente te dejó pensando, déjame un comentario, dale like y comparte. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga.